puedes comer en el auto. Mi hija me dijo esas palabras en su boda, mirándome directamente a los ojos. Mi yerno se burló. Así no pasamos vergüenza. Miré alrededor de ese salón elegante. Todos tenían un lugar en la mesa. Hasta personas que yo ni conocía estaban sentadas cómodamente, conversando y riendo. Los amigos de Andrés ocupaban una mesa completa cerca del altar. Los compañeros de trabajo de Antonia tenían sus lugares asignados con tarjetitas doradas. Incluso la vecina de al lado, que apenas saludaba cuando nos cruzábamos en la calle, estaba sentada en una mesa decorada con flores blancas. Pero yo, Rosalía Vargas, la mujer que había criado a esa novia durante 42 años, debía comer sola en el estacionamiento como si fuera una extraña indeseada. Entonces tomé mi bolso con manos que ya no temblaban, miré directamente a los ojos de mi hija y dije con voz firme: «Mira debajo de tu plato cuando termines de cenar». Fui del salón sin voltear atrás. Cerré la puerta del auto y encendí el motor. Por el espejo retrovisor vi a mi hija salir corriendo del salón con su vestido blanco, arrastrándose por el suelo. Pero déjame contarte cómo llegamos a este momento, porque esta historia comenzó mucho antes de ese día humillante. Esta historia comenzó hace 3 años, cuando Andrés Pérez entró en nuestras vidas como una serpiente vestida de príncipe azul. Me llamo Rosalía Vargas. Tengo 67 años y hasta hace pocos meses creí que ser madre era lo único que sabía hacer bien. Desde que Antonia nació, cada decisión que tomé fue pensando en ella primero. Cada peso que gané, cada sueño que abandoné, cada noche que pasé despierta cuidándola cuando estaba enferma, todo fue por mi niña. Su padre murió cuando ella tenía 14 años. Un infarto fulminante que nos dejó solas y con muchas deudas que yo ni sabía que existían. Yo era maestra de primaria en una escuela pública del barrio. Ganaba poco, pero trabajé doble turno durante años. Di clases particulares los fines. De semana vendí empanadas y tamales en la puerta de la escuela. Cosí uniformes hasta altas horas de la madrugada. Lo que fuera necesario para que Antonia no sintiera la falta de su papá, al menos no económicamente. Le pagué la universidad privada cuando podría haber estudiado gratis en la nacional. Le compré su primer auto cuando cumplió 18 años, un Tsuru usado pero en buen estado, que me costó 6 meses de sueldo. Le di la tarjeta de crédito adicional cuando empezó a trabajar, por si acaso necesitas algo urgente, le decía. Nunca le cobré renta cuando siguió viviendo en casa después de graduarse de la carrera de administración. Es más, cuando decidió irse a vivir sola a los 25 años, le di el dinero para el depósito del departamento y los primeros meses de renta. Antonia siempre fue una buena hija, estudiosa, responsable, cariñosa conmigo. Venía a cenar todos los domingos. Me llamaba cada tercer día para saber cómo estaba. Me acompañaba al médico cuando tenía citas importantes. Por eso, cuando me dijo que había conocido a alguien especial, me emocioné mucho. Mi niña ya tenía 39 años y yo empezaba a preocuparme de que se quedara sola. Y cuando conocí a Andrés hace 3 años, yo fui la primera en recibirlo, con los brazos abiertos. Ese hombre llegó a mi casa como si fuera su dueño desde el primer día. Alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y esa sonrisa que al principio me pareció encantadora, pero que nunca me terminó de convencer del todo. Andrés Pérez, 35 años, se presentó como empresario, pero cuando le preguntaba específicamente a qué se dedicaba, siempre me daba respuestas vagas. «Tengo varios negocios, doña Rosalía», me decía con esa voz suave que usaba cuando quería convencer a alguien. «Inversiones en bienes raíces, algunas importaciones, ya sabe. Hay que diversificar en estos tiempos». Siempre hablaba de negocios importantes, de
inversiones prometedoras, de oportunidades únicas. Pero yo nunca vi un peso concreto de todo eso. Su ropa era cara, eso sí, siempre bien vestido, con zapatos de piel y relojes que brillaban mucho. Pero vivía en un departamento rentado pequeño y su auto, aunque bonito, ya tenía varios años. Sin embargo, Antonia lo defendía como si fuera un santo cada vez que yo hacía algún comentario. Los primeros meses fueron normales. Cenábamos juntos cuando él venía a la casa, conversábamos de cosas generales. Yo trataba de conocerlo mejor para entender qué era lo que mi hija veía en él. Andrés era educado conmigo. Me ayudaba a levantar la mesa después de cenar. Me preguntaba por mi trabajo en la escuela. Parecía genuinamente interesado en conocer a la familia de Antonia. Pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles en mi hija que me preocuparon. Antonia comenzó a llegar tarde a nuestras cenas dominicales sin avisar. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me contestaba cortante. Andrés dice que no tengo que darte explicaciones de todo lo que hago, mamá. Ya soy una mujer adulta. También dejó de contarme cosas de su trabajo y de sus amigas como antes hacía. Antes me platicaba todo. Si había tenido problemas con algún compañero, si su jefa había estado de mal humor, si había salido a tomar café con las chicas del área de contabilidad. Pero después de unos meses con Andrés, nuestras conversaciones se volvieron superficiales y cortantes. Un día llegué temprano del trabajo porque habían suspendido las clases por una fuga de agua y encontré a Andrés solo en mi cocina, sirviéndose café como si fuera su casa. No había tocado el timbre, no me había saludado. Simplemente estaba ahí como si tuviera todo el derecho del mundo. Rosalía, me dijo sin siquiera voltear a verme. Antonia y yo estábamos hablando el otro día. Tal vez sería bueno que te buscaras un departamento más pequeño. Esta casa es muy grande para una sola persona, ¿no crees? Me quedé completamente helada. Era mi casa. La casa que había pagado con el sudor de 40 años de trabajo como maestra. La casa que había hipotecado 2 veces para pagar los estudios de Antonia y para comprarle su auto. La casa donde había criado a mi hija sola después de que su padre muriera. «Esta es mi casa, Andrés», le respondí tratando de mantener la calma, aunque sentía que el corazón me latía muy fuerte. Él se volteó hacia mí con esa sonrisa que después aprendí a odiar con toda mi alma. Una sonrisa falsa, condescendiente, como si estuviera hablando con una niña tonta que no entendía las cosas de adultos. «Claro que es tu casa, doña Rosalía. Nadie está diciendo lo contrario. Pero piénsalo bien. Antonia y yo queremos casarnos pronto y necesitamos espacio para hacer nuestra vida como pareja. Ustedes dos ya vivieron su etapa de madre e hija. Ahora le toca a ella vivir su etapa de esposa». Esa noche Antonia llegó tarde como siempre y me encontró esperándola en la sala, sentada en el sillón donde la había arrullado cuando era bebé. «Mija, necesitamos hablar». Se sentó a mi lado con esa expresión que ponía desde pequeña cuando sabía que había hecho algo malo y trataba de parecer inocente. Andrés me contó lo que hablaron esta tarde. Le dije mirándola directamente a los ojos. «¿En serio crees que debería irme de mi propia casa?» Antonia suspiró y evitó mi mirada. «Mamá, no es que te tengas que ir, pero Andrés tiene razón en algunas cosas. Él y yo necesitamos privacidad para construir nuestra relación. Somos una pareja adulta». «¿Y qué privacidad no tienen aquí? Esta casa tiene 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor. Hay espacio de sobra para todos». «No es lo mismo, mamá». Andrés se siente incómodo. Dice que siempre estás ahí, observando todo lo que hacemos, haciendo preguntas sobre sus horarios, sobre su trabajo. Me dolió tanto en el alma escuchar eso. Después de todo lo que había hecho por ella, después de todos los sacrificios,
Ahora yo era la que molestaba, la que estorbaba en su vida. Está bien, mija. Si eso es lo que quieren, buscaré un lugar más pequeño. No quiero ser una carga para nadie. No eres una carga, mamá, me dijo, pero ya no sonaba convincente. Solo que las cosas cambian cuando uno se va a casar. Andrés dice que es normal que las parejas jóvenes necesiten su espacio. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. Miré alrededor de mi hogar. Los azulejos amarillos que había puesto con tanto esfuerzo cuando Antonia tenía 10 años. La mesa de madera donde habíamos desayunado juntas todos estos años. Las fotos de ella desde bebé hasta su graduación, universitaria, pegadas en el refrigerador. Todo construido con mis propias manos, con mi propio dinero, con mi propio sacrificio. Los meses siguientes fueron cada vez más difíciles. Andrés empezó a quedarse a dormir en mi casa, sin siquiera preguntarme si me parecía bien. Llegaba como si fuera el dueño, se servía comida del refrigerador sin pedir permiso, cambiaba los canales de la televisión mientras yo estaba viendo mis novelas, ocupaba el baño principal por horas enteras, y lo peor de todo, empezó a hacer comentarios sobre todo lo que yo hacía. Si cocinaba decía que había demasiada sal. Si limpiaba, que levantaba mucho polvo. Si ponía música mientras hacía los quehaceres, que estaba muy fuerte. Si me quedaba viendo televisión hasta tarde, que el ruido no lo dejaba dormir. «Doña Rosalía», me dijo una noche mientras cenábamos, «¿no cree que ya es hora de que aprenda a usar tecnología moderna? Esa televisión tan vieja hace mucho ruido». Antonia se rió. «Ay, mamá, Andrés tiene razón. Deberías comprarte una pantalla nueva». «Esta televisión funciona perfectamente bien», respondí. «La compré hace apenas 5 años». «Sí, pero la tecnología avanza muy rápido», insistió Andrés. «Y también estaría bien que renovara un poco los muebles de la sala. Están muy pasados de moda». Empecé a sentir que mi propia casa ya no era mía, que cada decisión que tomaba tenía que ser aprobada por ese hombre que había llegado hace apenas unos meses y ya se creía con derecho de opinar sobre todo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Antonia había cambiado. Mi hija cariñosa y considerada se había vuelto distante y fría conmigo. Ya no me contaba cosas de su vida. Ya no venía a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ya no se quedaba conmigo viendo películas los sábados por la noche como hacíamos antes. Ahora todo su tiempo libre lo pasaba con Andrés, y cuando yo trataba de conversar con ella, él siempre interrumpía o la distraía con algo más. Un domingo, después de una de nuestras cenas familiares más tensas, decidí hablar con mi mejor amiga Dolores. Nos conocíamos desde hace más de 30 años. Habíamos trabajado juntas en la misma escuela y ella siempre me daba buenos consejos. «Dolores, siento que estoy perdiendo a mi hija», le dije mientras tomábamos café en su cocina. «¿Qué está pasando, Rosalía?», le conté todo. Los comentarios de Andrés, la actitud de Antonia, cómo me sentía como una extraña en mi propia casa. Dolores me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con preocupación. «Ese hombre te está manipulando a ti y a Antonia», me dijo finalmente. «Está separándola de ti para tener control total sobre ella. Es una técnica muy común de los hombres abusivos. Pero él nunca le ha pegado a Antonia. Nunca la he visto con moretones o... La violencia no siempre es física, mi querida amiga. A veces es psicológica y emocional. Ese hombre está aislando a tu hija de las personas que realmente la aman para que dependa solo de él». Esa conversación me abrió los ojos. Empecé a observar más cuidadosamente la relación entre Antonia y Andrés y me di cuenta de que Dolores tenía razón. Andrés siempre encontraba excusas para que Antonia no saliera con sus amigas.
¿Para qué necesitas ir con esas muchachas? ¿Solteras que solo van a llenarte la cabeza de ideas raras? Le decía. Oh, prefiero que pases tu tiempo libre conmigo, amor. ¿No te gusta estar conmigo? También controlaba su dinero de maneras sutiles. Amor, mejor dame tu tarjeta de crédito. Yo me encargo de pagar todo para que no te preocupes por esas cosas. Oh, ¿para qué necesitas tanto efectivo? Yo puedo comprarte lo que necesites. Y poco a poco había logrado que Antonia dejara de contarme cosas importantes de su vida. Antes yo sabía si había tenido problemas en el trabajo, si estaba contenta o triste, si le dolía algo o si necesitaba ayuda con algún trámite. Pero desde que estaba con Andrés, mi hija se había vuelto un misterio para mí. Fue entonces cuando empecé a planear mi estrategia de defensa. Una tarde de viernes, mientras Antonia estaba en el trabajo y Andrés supuestamente en una reunión de negocios, decidí llamar a mi prima Natalia, que trabajaba en un despacho de abogados. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos sobre mi propia casa y mis bienes. Rosalía, me da mucho gusto escucharte, me dijo Natalia cuando le expliqué la situación. Mira, legalmente esta casa es tuya. Tienes todas las escrituras a tu nombre. Has pagado el predial durante años. Tienes comprobantes de todos los gastos de mantenimiento. Nadie puede obligarte a venderla o irte de ahí. ¿Y si Antonia se casa? ¿Andrés podría reclamar algún derecho? Para nada. A menos que tú decidas hacer cambios en las escrituras o en tu testamento, esa casa sigue siendo únicamente tuya. Pero Rosalía, hay algo más importante que quiero decirte. ¿Qué cosa? Si sientes que te están presionando o manipulando, tienes que protegerte financieramente. Antonia tiene acceso a tus cuentas bancarias. Me quedé pensando. Sí, Antonia tenía una tarjeta adicional de mi cuenta principal. También conocía mi NIP, porque a veces le pedía que me ayudara a sacar dinero del cajero cuando yo no podía ir al banco. Natalia, creo que necesito hacer algunos cambios. Te voy a dar el teléfono de un abogado muy bueno que maneja temas familiares. Se llama Julián Salas. Es discreto y eficiente. Llámalo de mi parte. Esa misma semana hice una cita con el licenciado Salas. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que me explicó todo con mucha paciencia. Señora Vargas, entiendo su preocupación. Muchas mujeres de su edad pasan por situaciones similares cuando los hijos se casan con personas que no respetan los límites familiares. ¿Qué me recomienda hacer? Primero, necesitamos proteger sus bienes. Vamos a hacer algunos cambios en su testamento. Vamos a abrir una cuenta bancaria nueva donde solo usted tenga acceso. Y vamos a revisar todos los documentos donde aparezca como beneficiaria su hija. ¿Eso es legal? Completamente legal. Usted tiene todo el derecho de decidir qué hacer con su patrimonio. Nadie puede obligarla a mantener a personas que no la respetan. Durante las siguientes semanas, trabajé en silencio con el licenciado Salas. Abrimos una cuenta nueva en otro banco donde deposité la mayor parte de mis ahorros. Cancelé la tarjeta adicional que tenía Antonia. Cambié las beneficiarias de mi seguro de vida y de mi fondo de retiro. También hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Empecé a grabar algunas conversaciones con Andrés cuando él me faltaba al respeto. Una noche, mientras cenábamos, Andrés empezó otra vez con sus comentarios hirientes. Doña Rosalía, ¿no ha pensado en tomar clases de computación? En estos tiempos, hasta las señoras de su edad necesitan saber usar Internet. Andrés, yo uso Internet perfectamente bien. Tengo Facebook, WhatsApp. Sé buscar información cuando la necesito. Sí, pero me refiero a cosas más avanzadas. Antonia me contó que usted todavía paga todos sus servicios yendo físicamente a las oficinas. Eso es muy anticuado. Antonia se rió. Es cierto, mamá. Deberías modernizarte un poco.
Me gusta hacer las cosas como siempre las he hecho. Así no hay errores ni confusiones. Pero es muy ineficiente, insistió Andrés. Pierde mucho tiempo en cosas que podrían resolverse en 5 minutos desde la casa. Esa conversación la grabé completa en mi teléfono. Quería tener evidencia de cómo me hablaba este hombre en mi propia mesa. Los comentarios de Andrés se fueron haciendo cada vez más frecuentes y más crueles. Criticaba mi forma de vestirme. Doña Rosalía no cree que ya es hora de renovar su guardarropa. Esas blusas se ven muy viejitas. Criticaba mi comida. La sal le hace daño a las personas mayores. ¿Sabía eso? Criticaba mis programas de televisión. No entiendo cómo puede ver esas novelas tan dramáticas. Son pura fantasía. Y lo peor, empezó a hacer comentarios sobre mi edad delante de otras personas. Un domingo que vinieron a cenar sus padres, Andrés le dijo a su mamá: «Doña Carmen, espero que cuando usted tenga la edad de doña Rosalía sea más independiente. Es agotador tener que estar pendiente de todo lo que necesita una persona mayor». Me sentí humillada. Yo no necesitaba que nadie estuviera pendiente de mí. Había vivido sola durante años después de que Antonia se independizó y me las había arreglado perfectamente bien. Pero Antonia no dijo nada. Se quedó callada como si estuviera de acuerdo con lo que su novio había dicho. Esa noche, después de que se fueron todos, le reclamé a mi hija: «Antonia, ¿cómo permitiste que Andrés hablara así de mí delante de sus padres?» «Mamá, no seas dramática». Él no dijo nada malo. ¿Nada malo? Dijo que era agotador tener que estar pendiente de mí como si fuera una carga. Tal vez sí necesitas ser un poco más independiente, mamá. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, ahora me veía como una carga. Esa noche tomé una decisión definitiva. Era hora de ejecutar mi plan de protección. Ya tenía todos los documentos listos, todas las cuentas arregladas, todos los cambios legales hechos. Solo necesitaba el momento perfecto para poner todo en acción. Y ese momento llegó cuando Antonia anunció que se iban a casar en 3 meses. «Mamá, queremos hacer una boda pequeña pero elegante. Andrés conoce un salón muy bonito que no es muy caro». «¿Y dónde van a vivir después de casarse?». Antonia miró a Andrés antes de responder. «Bueno, pensábamos que podríamos quedarnos aquí mientras ahorramos para comprar nuestra propia casa». «Claro», agregó Andrés con esa sonrisa falsa. «Solo sería temporal, doña Rosalía. Máximo 1 año mientras juntamos el dinero suficiente». Yo ya sabía que eso no era cierto. Andrés no tenía dinero ahorrado. Probablemente tenía deudas que yo desconocía, y su plan era vivir indefinidamente en mi casa sin pagar renta ni servicios. «Está bien», les dije. «Podemos hablar de eso después de la boda». Pero en mi mente ya estaba decidido. Esa boda sería el último día que permitiría que abusaran de mi generosidad. Durante los siguientes 3 meses de preparativos para la boda, mi vida se convirtió en un infierno silencioso. Andrés y Antonia tomaban todas las decisiones sin consultarme, pero esperaban que yo contribuyera económicamente con todo. «Mamá, necesitamos 5.000 pesos para el depósito del salón», me dijo Antonia un martes por la tarde. 5.000 pesos. Pensé que habían dicho que sería una boda sencilla. Y lo es. Pero Andrés encontró un lugar muy bonito. Tiene jardín, buena cocina, espacio para 200 invitados. ¿200 invitados? Creí que habían dicho que sería íntima. Andrés intervino. «Doña Rosalía, uno se casa una sola vez en la vida. Antonia merece una boda que recuerde para siempre». Le di el dinero, pero empecé a llevar cuenta exacta de todos los gastos. El vestido de novia,
8.000 pesos. Las flores, 3.000. El fotógrafo, 6.000. La música, 4.000. Los centros de mesa, 2.000. La comida, 40.000 pesos. En total, ya llevaba 78.000 pesos gastados en una boda, donde yo ni siquiera podía opinar sobre nada. «Mamá, ¿puedes hacerte cargo de las invitaciones?», me pidió Antonia una semana antes de la ceremonia. «Claro, mija. ¿Cómo las quieren?». «Andrés ya las diseñó. Solo necesitas llevarlas a imprimir y recogerlas». Cuando vi el diseño de las invitaciones, me quedé helada. En letras doradas grandes aparecían los nombres: Antonia Vargas y Andrés Pérez. Debajo, en letras pequeñas: los invitan a celebrar su boda. Al final de la invitación, donde normalmente van los nombres de los padres, solo decía: familia Pérez, de un lado y del otro lado, nada. Ni siquiera mencionaban que yo existía. «Antonia, ¿por qué no aparezco en las invitaciones?». «¿Cómo que no apareces, mamá?». «Mira», le mostré el diseño. «Aparece la familia de Andrés, pero no aparezco yo en ningún lado». Antonia lo revisó y se puso nerviosa. «Debe ser un error de Andrés. Déjame hablar con él». Esa noche escuché cuando hablaron en la recámara. Andrés le dijo: «Amor, pensé que sería más elegante poner solo nuestros nombres. Además, mi familia va a pagar la mitad de los gastos». Eso era mentira. La familia de Andrés no había puesto ni un peso. Todo lo había pagado yo. Pero Antonia no lo corrigió. Solo dijo: «Está bien, así lo dejamos». Cuando vi que las invitaciones se imprimieron exactamente como Andrés las había diseñado, sin mi nombre en ningún lado, supe que había llegado el momento de activar mi plan definitivo. Esa semana llamé al licenciado Salas y le dije que ya estaba lista para ejecutar todo lo que habíamos preparado. «Señora Vargas, ¿está completamente segura? Una vez que entregue estos documentos, no habrá vuelta atrás». «Estoy más segura que nunca, licenciado». «Muy bien. Voy a preparar todo para que usted pueda entregárselos el día que considere más apropiado». 2 días antes de la boda, mientras Antonia estaba en el salón de belleza y Andrés supuestamente en el banco, arreglando unos asuntos, registré toda la casa buscando documentos o cosas que me pudieran servir como evidencia. Enteos. El closet de Antonia encontré una caja llena de papeles que no conocía, facturas de tarjetas de crédito que estaban completamente pagadas, estados de cuenta de bancos que no reconocía y, lo más impactante, un documento de solicitud de crédito hipotecario donde aparecía mi casa como garantía. Andrés había estado planeando hipotecar mi casa sin mi conocimiento. Tomé fotos de todos esos documentos con mi teléfono y se los envié inmediatamente al licenciado Salas. Él me llamó en menos de 1 hora. «Señora Vargas, esto es muy grave. Este hombre ha estado cometiendo fraude. Tenemos suficientes evidencias para proceder legalmente contra él». «No quiero llevarlo a la cárcel, licenciado. Solo quiero que se aleje de mi vida y de la vida de mi hija». «Entiendo. Pero estos documentos nos van a servir para asegurar que nunca más pueda molestarla». El día de la boda llegué al salón 2 horas antes que los invitados. Quería supervisar que todo estuviera en orden. Después de todo, había pagado casi todo. Encontré a Andrés dirigiendo a los meseros sobre cómo acomodar las mesas. Cuando me vio llegar, se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. «Doña Rosalía, qué bueno que llegó temprano. Tenemos un pequeño problemita con las mesas». «¿Qué tipo de problema?». «Bueno, resulta que invitamos a más gente de la que pensábamos y el salón está un poco lleno. Los organizadores sugieren que algunas personas mayores podrían comer en el área del jardín, que está más tranquila». «¿Personas mayores?».
¿A quiénes te refieres exactamente? A usted y a algunas tías abuelas de mi familia, que ya no escuchan muy bien la música fuerte. En ese momento entendí que toda esta conversación era una preparación para lo que me esperaba. Andrés ya había decidido que yo no tenía lugar en la mesa principal de la boda de mi propia hija. Andrés, yo soy la madre de la novia. Mi lugar es en la mesa principal. Sí, claro, pero es que mi familia es muy grande y necesitamos espacio para todos los padrinos y... ¿Cuánto pagó tu familia por esta boda? Se quedó callado. Te pregunté cuánto dinero puso tu familia para esta celebración. Bueno, eso no viene al caso ahora, doña Rosalía. Claro que viene al caso. Yo pagué 78.000 pesos de esta boda. Tu familia no puso ni un centavo. Así que mi lugar es donde yo decida qué es. Andrés se puso muy serio. Mire, doña Rosalía, no quiero discutir el día de mi boda. Las cosas ya están organizadas de cierta manera y así se van a quedar. En ese momento llegó Antonia, radiante en su vestido blanco. Pero cuando vio nuestras caras, supo que algo malo estaba pasando. ¿Qué pasa aquí? Tu madre está haciendo un drama porque no le gusta cómo acomodamos las mesas, le dijo Andrés. Antonia me miró con esa expresión de cansancio que había aprendido a poner cuando yo causaba problemas. Mamá, por favor, no hagas esto difícil. Es mi día especial. Tu día especial que yo pagué, Antonia. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, no empieces con eso ahora. Ya después hablamos de dinero. No, mija, hablamos ahora. Dile a tu futuro esposo cuánto dinero ha puesto él para esta boda. Antonia miró nerviosa a Andrés, quien tenía la cara roja de coraje. El dinero no es lo importante aquí, doña Rosalía, dijo él con voz tensa. Lo importante es que Antonia sea feliz en su día especial. ¿Y yo no tengo derecho a ser feliz en el día especial de mi única hija? Claro que sí, mamá, intervino Antonia. Pero tienes que entender que Andrés y yo somos los protagonistas hoy. No puedes armar escándalos por una mesa. No es por una mesa, Antonia. Es por respeto. Soy tu madre. Te crié sola durante 28 años. Pagué toda tu educación, tu universidad, tu auto y ahora esta boda. ¿Y mi premio es que me escondan como si fuera una vergüenza? Andrés se acercó más a mí con actitud intimidante. Mire, señora, no sé qué jueguito se trae, pero no va a arruinar la boda de mi esposa con sus dramas de señora mayor. ¿Dramas de señora mayor? Sí, usted siempre está quejándose de algo. Siempre busca ser el centro de atención. Siempre encuentra maneras de hacer que todo gire alrededor de usted. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Pero al mismo tiempo, sentí algo que no había sentido en meses. Claridad absoluta. Tienes razón, Andrés. Sí voy a ser el centro de atención hoy. Pero no como tú piensas. Me di la vuelta y me fui al baño del salón. Saqué mi teléfono y llamé al licenciado Salas. Licenciado, es hora. Necesito que envíe los documentos al salón inmediatamente. ¿Está completamente segura, señora Vargas? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Mientras esperaba al mensajero, me miré en el espejo del baño. Tenía 67 años, arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no me molestaba en teñir, manos manchadas por el trabajo de toda una vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Una mujer fuerte. Una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado una hija sola, que había trabajado durante décadas para construir una vida digna. Una mujer que ya no iba a permitir que la pisotearan. Cuando regresé al salón, los invitados ya estaban llegando. Sonreí y saludé a todos como si nada hubiera pasado. Abracé a las amigas de Antonia,
Conversé con los compañeros de trabajo. Fui amable con la familia de Andrés, que no tenía idea de lo que su hijo había estado haciendo. 1 hora antes de la ceremonia, llegó el mensajero del despacho jurídico con un sobre manila grande. Lo recibí discretamente y lo guardé en mi bolso. La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. Antonia se veía radiante. El salón estaba decorado preciosamente. La música sonaba perfecta. Por un momento sentí una punzada de tristeza al pensar que tal vez estaba siendo demasiado drástica. Pero luego recordé todos los comentarios hirientes, todas las humillaciones, todos los planes que habían hecho a mis espaldas. Y esa tristeza se convirtió en determinación. Después de la ceremonia, cuando llegó el momento de pasar al salón para la cena, Andrés se acercó a mí con esa sonrisa falsa otra vez. Doña Rosalía, ya acomodamos su lugar. Está en una mesa muy bonita, cerca del jardín. ¿Con quién voy a sentarme? Con doña Carmen, la abuela de mi primo, y con don Roberto, el tío abuelo que está un poco sordo. Van a estar muy cómodos ahí, sin tanto ruido. Miré hacia donde me señalaba. Era efectivamente una mesa apartada, lejos de la mesa principal, lejos de la pista de baile, lejos de toda la celebración. Una mesa para estorbar, para las personas que sobraban. ¿Y dónde está la mesa principal? ¡Allá!, señaló hacia el centro del salón, donde había una mesa larga y elegante con flores blancas y copas de cristal. Ahí van a estar Antonia y yo, mis padres, mis hermanos, los padrinos de la boda. Y yo no soy importante suficiente para sentarme ahí. Claro que es importante, doña Rosalía, pero entienda que esa mesa es para la familia inmediata y los padrinos. ¿Y yo qué soy entonces? Andrés se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Ustedes... Bueno, es la mamá de Antonia. Pero ahora ella tiene una nueva familia. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Está bien, Andrés. Voy a ir a sentarme donde me dijiste. Caminé hacia la mesa apartada. Saludé a los otros, relegados. Me senté y abrí la servilleta de tela como si fuera una cena normal. Pero dentro de mi bolso tenía los documentos que iban a cambiar todo. Esperé pacientemente durante toda la cena. Comí el primer plato, el plato fuerte, el postre. Brindé cuando hubo que brindar. Aplaudí cuando hubo que aplaudir. Sonreí cuando hubo que sonreír. Pero cuando llegó el momento de los discursos, cuando Andrés se paró con el micrófono para agradecer a todas las personas que hicieron posible este día tan especial, me levanté de mi silla. Caminé hasta la mesa principal con paso firme. Saqué el sobre manila de mi bolso y se lo puse a Antonia directamente enfrente de su plato. Mija, esto es para ti. Ábrelo cuando termines de cenar. Andrés dejó de hablar y me miró con cara de sorpresa y enojo. Doña Rosalía, ¿qué está haciendo? Estoy dando un discurso. Ya terminé mi parte en esta celebración, Andrés. Me dirigí hacia la salida del salón. Detrás de mí escuché murmullos de confusión, el ruido de una silla cayendo, pasos corriendo. Mamá, mamá, espera. Pero yo ya había cerrado la puerta del auto y encendido el motor. Por el espejo retrovisor vi a Antonia corriendo hacia mi auto con su vestido blanco, arrastrándose por el pavimento del estacionamiento. Sus zapatos de tacón hacían ruido contra el asfalto, mientras trataba de alcanzarme antes de que me fuera. Toqué el vidrio y encendí el motor, pero no me moví todavía. Quería ver su reacción cuando abriera el sobre. Antonia llegó hasta mi ventanilla golpeando desesperadamente. «Mamá, mamá, baja el vidrio. ¿Qué pusiste en ese sobre?» La miré, a través del cristal, mi niña hermosa, con el maquillaje corrido por las lágrimas, el peinado deshecho por la carrera, el vestido manchado de tierra. Por un momento sentí el impulso de bajar el vidrio, de abrazarla, de perdonar todo y regresar a la fiesta como si nada hubiera pasado.
pero luego recordé sus palabras. Andrés tiene razón, mamá. Deberías modernizarte un poco. No seas dramática, mamá. Tienes que entender que Andrés y yo somos los protagonistas hoy. Negué con la cabeza y señalé hacia el salón. Ve a abrir el sobre, mija. Ahí está toda la explicación. Puse el auto en reversa y me alejé lentamente del estacionamiento. Por el espejo la vi quedarse parada ahí, descalza, viendo cómo me iba. Manejé hasta mi casa en silencio total. No puse música, no lloré, no grité. Solo manejé pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que venía después. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos de tacón que me habían estado matando toda la noche. Me serví una copa de vino tinto y me senté en mi sillón favorito a esperar. Sabía que el teléfono iba a sonar muy pronto. No me equivoqué. A los 20 minutos empezaron las llamadas. Primero llamó Antonia, llorando histéricamente. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me haces esto en mi boda?» «¿Ya abriste el sobre, mija?» «Sí, está lleno de papeles que no entiendo. Habla de cuentas bancarias y propiedades y no sé qué. Explícame qué significa todo esto». «Significa que ya no voy a seguir pagando por una hija que me trata como si fuera un estorbo». «Mamá, tú no eres un estorbo. Nunca dije eso». «No necesitaste decirlo, Antonia. Tus acciones lo dijeron todo. Pero no puedes quitarme todo así nada más. Soy tu única hija. Y tú tenías una madre que te amaba más que a nada en el mundo. Pero decidiste cambiarla por un hombre que no vale ni la mitad de lo que tú vales». Colgué el teléfono. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era Andrés, y estaba furioso. «Doña Rosalía, usted no puede hacer esto. Es ilegal. Voy a demandarla». «Andrés, todo lo que hice es completamente legal. Hablé con abogados, revisé todos los documentos, seguí todos los procedimientos correctos. Pero usted no puede quitarle la casa a Antonia. Nosotros vivimos ahí. Ustedes viven en mi casa, una casa que yo pagué, que está a mi nombre, y de la cual pueden irse cuando gusten. Usted está loca. Ninguna madre hace esto». «Tienes razón. Una madre normal no haría esto. Pero una madre normal tampoco permitiría que un aprovechado como tú maltrate a su hija y la manipule contra su propia familia. Yo no maltrato a Antonia. La amo». «¿La amas? ¿Por eso intentaste hipotecar mi casa sin mi permiso? ¿Por eso la estás aislando de todas las personas que realmente la quieren? ¿Por eso me humillas constantemente delante de ella?» Se quedó callado. No sabía que yo había encontrado los documentos del crédito hipotecario. «Andrés, voy a hacerte una propuesta. Puedes seguir casado con mi hija si realmente la amas, pero van a tener que mantenerse solos, vivir solos y solucionar sus problemas solos, porque de mí no van a recibir ni un peso más. Usted está destruyendo la vida de su propia hija. No, estoy salvándola de un hombre que solo la quiere por el dinero que ella puede conseguir de su mamá». Colgué otra vez. Durante las siguientes 2 horas el teléfono no paró de sonar. Antonia llamaba llorando, rogando, suplicando que reconsiderara. Andrés llamaba gritando, amenazando, insultando. Incluso llamaron algunos invitados preguntando qué había pasado. A todos les dije lo mismo. Las decisiones ya están tomadas. Los documentos explican todo claramente. A las 11 de la noche alguien tocó la puerta de mi casa con golpes desesperados. Era Antonia, todavía con el vestido de novia pero completamente deshecha. «Mamá, por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar». «No hay nada que hablar, mija. Todo está claro en los papeles. Por favor, te prometo que las cosas van a cambiar». «Andrés va a cambiar». «Antonia, Andrés no va a cambiar. Y aparentemente tú tampoco.
Mamá, soy tu hija. No puedes cortarme así de tu vida. Tú me cortaste de tu vida hace meses, mija. Solo te estoy regresando el favor. Se quedó ahí, parada como una hora, golpeando la puerta de vez en cuando, llorando, rogando. Yo me quedé sentada en mi sillón, tomando mi vino, escuchando sus súplicas. No sentía satisfacción, pero tampoco sentía arrepentimiento. Por primera vez en años, sentía paz. Sentía que había recuperado mi dignidad. Sentía que había tomado el control de mi propia vida. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más valioso que cualquier relación tóxica, incluso si esa relación era con mi propia hija. Los siguientes días fueron los más tranquilos que había tenido en años. Apagué mi teléfono celular, desconecté el teléfono de casa y simplemente disfruté del silencio de mi hogar. Me levanté a las 7 de la mañana como siempre, pero esta vez no tenía que preocuparme por preparar desayuno para nadie más. Hice café solo para mí, tostadas solo para mí. Me senté en mi mesa a leer el periódico sin que nadie me criticara por tomarme mucho tiempo. Era extraño, pero hermoso. El miércoles, mi amiga Dolores vino a visitarme con una bolsa llena de pan dulce y cara de preocupación. «Rosalía», me contó mi sobrina que trabajaba mesera en la boda. «¿Es cierto que te fuiste en medio de la fiesta?» «Es cierto». «¿Y qué pasó exactamente?» Le conté todo. Los meses de humillaciones, los comentarios crueles de Andrés, la actitud de Antonia, la mesa apartada en su propia boda y finalmente mi decisión de cortar todo apoyo financiero y emocional. Dolores me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Y cómo te sientes?» «Libre, Dolores. Por primera vez en años me siento completamente libre. ¿No te arrepientes? Es tu única hija». «Claro que me duele, pero no me arrepiento. Durante años me sacrifiqué por una hija que dejó que su novio me faltara al respeto. Le di todo y recibí humillaciones a cambio». «¿Y qué pasó con la casa? ¿En serio los corriste?» «Les di 30 días para buscar otro lugar. El licenciado me dijo que legalmente tengo que darles ese tiempo». Dolores sonrió. «Ay, amiga, te admiro. No cualquier mujer tiene el valor de hacer lo que tú hiciste. No fue valor, Dolores. Fue supervivencia. Si hubiera seguido permitiendo ese maltrato, me habría muerto de tristeza y coraje». Esa misma tarde, decidí conectar mi teléfono para revisar los mensajes. Tenía 53 llamadas perdidas y 28 mensajes de WhatsApp. La mayoría eran de Antonia. Los primeros mensajes eran de súplica. «Mamá, por favor, perdóname. Prometo que todo va a cambiar». Andrés está muy arrepentido. Pero conforme pasaron los días, los mensajes cambiaron de tono. «Mamá, esto es muy cruel de tu parte. No puedes castigarnos así. Andrés dice que podemos demandarte». Los últimos mensajes eran directamente amenazantes. «Si no nos das la casa, nunca más vas a ver a tus nietos. Vamos a decirle a toda la familia lo mala madre que eres. Te vas a arrepentir de esto». Ese último mensaje me confirmó que había tomado la decisión correcta. La hija que yo había criado nunca me habría amenazado así. Esta mujer cruel y manipuladora era producto de la influencia tóxica de Andrés. También había mensajes de algunas personas que habían estado en la boda, algunos de condena. «No puedo creer que le hayas hecho eso a tu hija en su día especial». Otros de apoyo. «Era hora de que alguien le pusiera un alto a ese hombre tan grosero». Pero el mensaje que más me impactó era de mi prima Natalia, la abogada. «Rosalía, Andrés vino a mi oficina preguntando si podía demandar por la casa. Le expliqué que no tiene ningún derecho legal sobre tu propiedad. Se puso muy agresivo. Ten cuidado». Esa noche revisé todas las cerraduras de mi casa y instalé una cámara nueva en la entrada. No tenía miedo, pero tampoco era tonta.
El viernes por la mañana sonó el timbre. Pensé que sería el cartero, pero cuando abrí la puerta encontré a Andrés parado ahí, con cara de pocas pulgas. «Doña Rosalía, necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar, Andrés. Todo está explicado en los documentos legales». «Mire, sé que está enojada, pero esto ya se salió de control. Antonia no ha parado de llorar en 3 días. Se está enfermando. Antonia es adulta. Ella tomó sus decisiones. Usted está destruyendo a su propia hija por un berrinche». ¿Un berrinche? ¿Llamar berrinche a 3 años de maltrato y humillaciones? Yo nunca la maltraté. Andrés, tengo grabaciones de todo lo que me has dicho. Tengo copias de los documentos donde intentaste hipotecar mi casa sin mi permiso. Tengo testigos de cómo me hablabas delante de otras personas. Se quedó pálido. ¿Grabaciones? Cada conversación hiriente, cada comentario cruel, cada vez que me trataste como si fuera una carga. Todo grabado. Eso es ilegal. Para nada. Estaba en mi propia casa. Tengo todo el derecho de grabar lo que pasa en mi propiedad. Andrés cambió de estrategia. Su voz se volvió suave, manipuladora. Doña Rosalía, sé que cometí errores, pero de verdad amo a Antonia. Estoy dispuesto a cambiar, a pedirle disculpas, a empezar de nuevo. ¿Cuántas veces has usado esa frase en tu vida, Andrés? ¿Con cuántas mujeres has prometido cambiar? Esta vez es diferente. No, esta vez yo soy diferente. Ya no soy la mujer ingenua que va a creer tus promesas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? Quiero que te alejes de mi hija y de mi vida para siempre. Eso no va a pasar. Antonia es mi esposa. Entonces manténganse solos. Consigan trabajo. Paguen su propia renta. Solucionen sus propios problemas. Pero no cuenten conmigo para nada. Andrés se acercó más a la puerta con actitud intimidante. Mire, señora, usted no sabe con quién se está metiendo. Tengo amigos, tengo contactos. Puedo hacerle la vida muy difícil. ¿Me estás amenazando? ¿En mi propia casa? Le estoy advirtiendo. Sonreí y señalé hacia arriba, donde estaba la cámara nueva. Perfecto. Esa amenaza también quedó grabada. Andrés se puso aún más agresivo. Esa cámara no me da miedo. Usted es la que está cometiendo abuso contra su propia hija. El único abuso aquí es el que tú has cometido contra mi hija y contra mí durante 3 años. Antonia está devastada. No ha comido en 2 días. Se la está pasando llorando. Entonces, ayúdala. Consigue trabajo. Págale un apartamento. Manténla como debe mantenerla un esposo de verdad. Yo tengo trabajo. Tengo mis negocios. ¿Cuáles negocios, Andrés? En 3 años nunca he visto un peso de esos supuestos negocios. Todo lo que han gastado ha salido de mi bolsillo. Se quedó callado porque sabía que era verdad. Andrés, te voy a hacer una propuesta final. Si realmente amas a Antonia, demuéstralo. Manténganla sin mi ayuda durante 1 año. Págale la renta, la comida, los servicios, la gasolina, todo. Si después de 1 año siguen juntos y felices, consideraré volver a tener relación con ustedes. 1 año. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Ustedes son 2 adultos, profesionales. Antonia tiene trabajo. Tú dices que tienes negocios. ¿Por qué no pueden mantenerse solos? Porque las cosas están difíciles económicamente. Las cosas siempre han estado difíciles, Andrés. La diferencia es que ahora van a tener que resolverlo ustedes, no yo. Usted está siendo cruel. Yo estoy siendo justa. Durante 3 años, ustedes me trataron como si fuera un banco, no como si fuera una persona con sentimientos. Andrés se dio cuenta de que no iba a conseguir nada y cambió completamente su estrategia. Se puso a llorar. Por favor, doña Rosalía. Antonia está muy mal.
Ayer la tuve que llevar al doctor porque no para de llorar. Me dijo que se quiere morir. Eso me dolió en el corazón, pero ya había aprendido a no caer en manipulaciones emocionales. Si Antonia está tan mal, llévenla con un psicólogo. Busquen ayuda profesional, pero no van a usar su sufrimiento para chantajearme. No es chantaje, es la verdad. Andrés, durante años yo sufrí en silencio mientras ustedes me humillaban. Nadie se preocupó por mi salud mental. Ahora que las consecuencias llegaron, quieren que sienta lástima. Pero usted es la madre. Las madres perdonan siempre. Las madres también tienen límites. Y ustedes traspasaron todos los míos. Andrés se secó las lágrimas falsas y me miró con odio puro. Está bien, pero no crea que esto se va a quedar así. Vamos a conseguir la manera de recuperar todo lo que nos quitó. No me quitaron nada, Andrés. Nunca tuvieron nada. Todo era mío desde el principio. Antonia es su hija. Tiene derecho a herencia. Antonia tiene derecho a herencia cuando yo me muera. Pero mientras esté viva, mi dinero y mis propiedades son míos y los uso como me da la gana. Ya veremos eso. Sí, ya veremos. Ahora váyanse de mi propiedad antes de que llame a la policía. Andrés se fue gritando amenazas que ya no me asustaban. Esa tarde llamé al licenciado Salas para contarle sobre la visita. Señora Vargas, ese hombre puede ser peligroso. ¿Quiere que solicitemos una orden de restricción? No todavía, licenciado. Pero sí quiero que tenga lista toda la documentación por si la necesitamos. Ya está todo listo. También quiero informarle que ayer vinieron a mi oficina preguntando si usted había cometido algún delito al cortar el apoyo económico. ¿Y qué les dijo? Les expliqué que ninguna ley obliga a los padres a mantener económicamente a hijos adultos, que usted tiene todo el derecho de disponer de su patrimonio como guste. ¿Se fueron convencidos? Andrés no. Siguió insistiendo en que había alguna manera legal de obligarla a darles dinero, pero Antonia se veía más resignada. ¿Cómo estaba Antonia? Muy delgada, muy ojerosa. Se ve que realmente está sufriendo. Eso me dolió, pero ya había tomado mi decisión. Esa noche, por primera vez en semanas, pude cenar tranquila. Me preparé una sopa de verduras, me serví una copa de vino, puse música clásica y disfruté de la paz de mi hogar. No había gritos, no había reclamos, no había comentarios hirientes sobre mi comida o mis gustos. Solo yo, mi casa y mi tranquilidad. Después de cenar, me senté en el jardín trasero que había estado descuidando por meses debido a todo el estrés. Las plantas necesitaban agua, las flores estaban marchitas, el pasto estaba crecido. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de arreglarlo. Tenía ganas de cuidar algo otra vez. Tenía ganas de invertir mi energía en algo que me fuera a dar satisfacción en lugar de dolor. Me quedé ahí sentada hasta muy tarde, planeando cómo iba a renovar mi jardín, qué flores nuevas iba a plantar, qué cambios quería hacer en mi casa. Por primera vez en años, estaba haciendo planes para mí misma. Planes que no dependían de nadie más. Planes que nadie podía arruinar. Planes que me hacían feliz. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No importaba cuánto me doliera perder a Antonia. No importaba cuánto la extrañara. Mi paz mental valía más que una relación tóxica. Mi dignidad valía más que el amor de una hija que no me respetaba. Mi felicidad valía más que mantener una familia disfuncional. 3 meses después de la boda, mi vida había cambiado completamente. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez era para ir a mi clase de pintura. Había decidido tomar lecciones de arte, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo, porque estaba ocupada cuidando a otros. Mi maestra, una señora de 70 años llamada Andrea Nava, me dijo que tenía talento natural para los paisajes.
Rosalía, tus pinturas tienen algo especial. Se nota que pintas con el corazón libre. Tenía razón. Cada pincelada me hacía sentir más yo misma. También me había inscrito en un club de lectura en la biblioteca del barrio. Todos los martes nos reuníamos 5 mujeres de edad similar para discutir novelas. Me sorprendía cuánto había extrañado tener conversaciones inteligentes con gente que me respetaba. «¿Cómo está tu hija, Rosalía?», me preguntó Fernanda. Salas una tarde después de terminar de hablar sobre nuestro libro del mes. No tengo contacto con ella por el momento. ¿Tuvieron problemas? Digamos que decidí priorizar mi propia felicidad por primera vez en años. Fernanda asintió comprensivamente. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger nuestra paz mental. Un día, mientras regaba mis plantas nuevas en el jardín, vi un auto conocido estacionarse frente a mi casa. Era Antonia, pero venía sola. Se bajó del auto lentamente. Se veía muy delgada, con ojeras profundas, pero ya no tenía esa actitud altanera de antes. Se acercó a la puerta de mi jardín y se quedó parada ahí, sin tocar el timbre. «Hola, mamá». «Hola, mija. ¿Puedo pasar? ¿Vienes sola?» «Sí». «Andrés no sabe que estoy aquí». Abrí la puerta del jardín y la dejé entrar. Se sentó en una de las sillas nuevas que había comprado para mi patio. «¿Te ves bien, mamá?» «Me siento bien. Yo no me siento nada bien». No dije nada. Solo esperé a que hablara. «Estos meses han sido terribles. Sin tu ayuda económica, Andrés y yo hemos tenido que enfrentar muchos problemas que antes no veíamos». «¿Qué tipo de problemas?» «Andrés no tiene los negocios que decía tener. Sus ingresos son muy irregulares. Hemos tenido que mudarnos a un departamento más barato. He tenido que trabajar horas extra. Hemos tenido que vender algunas cosas». Seguí sin decir nada. «Pero lo peor no son los problemas económicos, mamá. Lo peor es que me di cuenta de cómo me había alejado de ti, de cómo permití que Andrés hablara mal de ti, de cómo dejé que te faltara al respeto». «¿Y por qué lo permitiste, Antonia?» Porque era más fácil estar de su lado que defenderme. Porque tenía miedo de que me dejara si no lo apoyaba en todo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que perdí a la persona más importante de mi vida por un hombre que no vale la pena. Me quedé callada un momento largo. Parte de mí quería abrazarla y perdonar todo inmediatamente, pero había aprendido a no tomar decisiones emocionales impulsivas. «Antonia, me da mucho gusto que hayas reflexionado sobre lo que pasó, pero las cosas no pueden volver a ser como antes». «Lo sé, mamá. No espero que me perdones de inmediato». «No es cuestión de perdón, mija. Es cuestión de límites. Durante años permití que me trataran mal porque tenía miedo de perderte. Pero al final te perdí de todas maneras». «No me has perdido, mamá. Estoy aquí. Estás aquí ahora. Pero, ¿qué va a pasar cuando regreses a casa y Andrés empiece otra vez con sus manipulaciones?» Antonia se quedó callada porque sabía que tenía razón. «Mamá, ¿hay alguna manera de que podamos reconstruir nuestra relación?» «Sí la hay, pero tiene condiciones». «¿Cuáles?» «Primero, Andrés y tú tienen que mantenerse solos, sin mi ayuda económica, por lo menos durante un año». «Está bien». «Segundo, si Andrés vuelve a faltarme al respeto una sola vez, corto toda comunicación permanentemente». «Entiendo». «Tercero, nuestra relación va a ser diferente. Ya no soy la mamá que va a resolver todos tus problemas. Soy una mujer independiente, que va a tener una relación de adulto a adulto contigo. Me parece justo». Y cuarto, si en algún momento sientes que tienes que elegir entre Andrés y yo otra vez, espero que recuerdes esta conversación y tomes la decisión correcta. Antonia empezó a llorar. «Mamá, lo siento mucho. Siento haber permitido que te tratara mal
Siento haber sido tan cruel contigo. Yo también siento algunas cosas, mija. Siento haber tardado tanto en ponerle límites a una situación que me estaba lastimando. ¿Podemos empezar poco a poco? Podemos intentarlo. Nos quedamos sentadas en el jardín hablando por 2 horas. Antonia me contó sobre los problemas reales que había tenido con Andrés cuando el dinero se acabó. Yo le conté sobre mis clases de pintura, mi club de lectura, mis nuevos proyectos. Cuando se fue, no sentí la euforia del reencuentro, pero tampoco sentí dolor. Sentí algo mucho mejor. Sentí que había mantenido mi dignidad intacta. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina renovada, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a una hija que no me respetaba, pero había ganado una hija que empezaba a valorarme. Había perdido una relación tóxica, pero había ganado mi paz mental. Había perdido el rol de madre sacrificada, pero había ganado el rol de mujer completa. Me levanté de la mesa, lavé mi plato y salí al jardín a regar mis flores nuevas. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Gracias por mostrarme que puedo vivir perfectamente bien sin quienes no me valoran. Ahora voy a probarlo.